Uno de los puntos que más me gustan de la tecnología es ver cómo los dispositivos colaboran entre sí para, al final, a ti como usuario, hacerte la vida más fácil. En este vídeo te voy a contar mi experiencia personal con el ecosistema Huawei y cómo los he puesto a prueba a todos estos dispositivos para ver cómo colaboran entre sí. ¡Vamos allá! Soy Elena, Chica Geek, y como podrás imaginar, este vídeo es un poquito diferente de los que suelo hacer normalmente e incluso diría que es diferente de las reviews de dispositivos que suelo hacer, porque en lugar de hablarte de mi experiencia personal probando un solo dispositivo, te voy a hablar de cómo ha sido esto de probar 5 dispositivos al mismo tiempo. Tenemos un portátil que es el Huawei MateBook X Pro, tenemos también una tablet, la MatePad Pro, que la he probado con la funda teclado y con el lápiz también. Tenemos un reloj inteligente, el Huawei Watch GT 2e, unos auriculares inalámbricos Bluetooth, los FreeBuds 3, que son estos de aquí, y ya por último tenemos al rey de la casa, que es el Huawei Mate 30 Pro, que es un poco el centro de todo este ecosistema Huawei. Lo interesante de este vídeo no es cada gadget por separado, de hecho no voy a hacer una review de cada uno de los 5 por separado, porque este vídeo sería entonces larguísimo, sino lo que os voy a explicar es un poco mi experiencia personal probándolos todos al mismo tiempo, viendo cómo se comunican entre sí, cómo colaboran entre ellos para que al final a mí me sea más fácil completar mis tareas de trabajo en el día a día y también sea más práctico y más divertido utilizarlos también para mis aficiones y mi tiempo de ocio. Por ejemplo, la función One Hub te permite conectar tu Mate 30 Pro con tu portátil Huawei. Colocas el móvil justo encima de la pegatina que pone Huawei Share en tu portátil y esperas a que aparezca este mensaje de conexión en tu móvil. Aquí le das al botón conectar y a los pocos segundos verás que aparece también un mensaje en la pantalla de tu portátil Huawei para permitir esa conexión. Y a partir de este momento verás que aparece una ventana en tu portátil desde la que puedes controlar absolutamente todas las funciones de tu móvil. Por ejemplo, una de las funciones que me han parecido más útiles es la de poder enviarte ficheros entre un dispositivo y otro, desde el móvil al portátil y desde el portátil al móvil. Aquí, por ejemplo, tengo un documento en el portátil Huawei que quiero pasarme al Mate 30 Pro, así que simplemente lo arrastro con el ratón y paso el fichero de un dispositivo a otro. Es básicamente como pasarte un fichero de una carpeta de Windows a otra. También funciona en el orden inverso, claro. Si por ejemplo tienes una foto o un vídeo en tu Mate 30 Pro que quieres pasarte al ordenador para trabajar con él, editarlo o lo que sea, pues tienes que hacer exactamente lo mismo. Buscas el vídeo, en este caso, que quieres pasar al ordenador, aquí también seleccionas la carpeta de destino en el ordenador y simplemente con el ratón lo arrastras de la ventana del móvil a la carpeta del destino. En este caso se trata de un vídeo y en unos pocos segundos lo tendré ya listo en el portátil Huawei para visualizarlo, editarlo o lo que necesite hacer con él. Esto de pasarte fotos y vídeos del móvil al portátil también se aplica, por supuesto, a las fotos que haces en ese momento con el Mate 30 Pro. Aquí, por ejemplo, tengo los FreeBuds de Huawei, así que les voy a hacer una foto con el móvil, igual que hago cualquier otra foto. Simplemente abro la app de cámara, enfoco el objeto y le doy al botón de hacer fotografía. Ahora que ya tengo la foto, en el Mate 30 Pro la voy a pasar al portátil. ¿Y cómo lo hago? Pues muy sencillo. Abres la app de galería, vas a la última foto que has hecho, la seleccionas con el ratón y simplemente la arrastras al ordenador, en este caso directamente al escritorio. Y aquí ya tienes la foto lista para visualizar, editar, etc.
Teniendo tu móvil conectado al portátil Huawei mediante OneHub, puede ser que te lleguen mensajes, como por ejemplo este que me acaba de llegar a mí en Telegram. Y la ventaja de esta colaboración es que puedes responder esos mensajes directamente desde la notificación en la pantalla del portátil utilizando el teclado del portátil, que claro, al ser todo más grande, pues es más cómodo, no tienes ni que tomar el teléfono, encenderlo, abrir la aplicación, nada. Simplemente respondes aquí directamente desde el ordenador y sigues con tu trabajo. Y gracias a la colaboración multipantalla, otra cosa que puedes hacer es trabajar en un documento que tengas guardado en el móvil, pero directamente desde tu portátil Huawei. Aquí estoy creando una nueva nota en la aplicación Bloc de Notas del Mate 30 Pro, pero la estoy escribiendo en la pantalla de mi portátil Huawei y con el teclado del portátil, que siempre es más cómodo porque es más grande. Además, también puedes interactuar entre la pantalla del móvil y cualquier otro programa que tengas abierto en el portátil, cualquier información que necesites consultar, datos, etc. Tú simplemente vas creando el documento en tu móvil, pero con la comodidad de hacerlo desde el portátil. Una vez has acabado, si quieres, no tienes más que tomar el móvil para comprobar que está todo ok, lo desbloqueas, en este caso abrimos la aplicación de Bloc de Notas y aquí está la nota en la que acabamos de estar trabajando hace un momento. Otra forma de colaboración muy práctica entre dispositivos Huawei es el llamado Huawei Share. Aquí, por ejemplo, tengo dos fotos en el Mate 30 Pro que quiero enviar a la tablet. Así que activo Huawei Share, selecciono la tablet como dispositivo de destino y en unos pocos segundos me aparece en la MatePad Pro, ahí lo vemos, una notificación de que tengo dos fotos pendientes de aceptar. Ahora solo tengo que darle al botón aceptar y en unos pocos segundos tengo esas fotos en la tablet listas para usar. Así, cualquier foto que hayas tomado con tu Mate 30 Pro la puedes visualizar en una pantalla más grande o la puedes editar con cualquier aplicación que tengas en la tablet. Es una forma de colaboración muy práctica y muy fácil. Estos ejemplos de colaboración entre dispositivos, las herramientas de OneHub y de Huawei Share que hemos visto hasta ahora, yo las veo un poco más relacionadas con temas de trabajo. Por ejemplo, lo de OneHub me ha ido súper bien estos días para todo el material que he capturado con el Mate 30 Pro, todas las fotos y vídeos, pues poder pasarlas al portátil rápidamente y ya tenerlas aquí listas para trabajar con ellas. Pero también hay otras formas de colaboración y de comunicación en el ecosistema Huawei que, bueno, pueden estar un poco más orientadas al ocio, a las actividades que tú haces en tu tiempo libre y para las que también puedes utilizar dispositivos como por ejemplo estos auriculares, los FreeBuds 3 y también el reloj inteligente, el Huawei Watch GT 2e. Hablando un poco más con detalle de ellos, bueno, pues respecto al reloj, lo que más me ha sorprendido desde luego es la duración de su batería, porque puedes llegar a tener una autonomía de hasta 14 días, dependiendo, claro está, de cómo utilices el reloj. También me ha gustado mucho que sea tan personalizable. Le puedes cambiar la correa fácilmente porque son correas con el tamaño estándar de reloj y también le puedes modificar la esfera. El reloj se conecta con tu móvil, con el Mate 30 Pro, a través de la aplicación Salud y en esta aplicación tienes todas las opciones de configuración que quieras para tu reloj, ajustes de su funcionamiento, de su comportamiento y por supuesto también del aspecto. Puedes escoger la esfera que mejor vaya pues con el look que lleves ese día, por ejemplo. Y también otro punto muy importante de este reloj es que tiene cierta capacidad de almacenamiento interna. Tiene una memoria interna de 4 GB. Y ahora, ¿para qué puedes usar esta memoria? Muy sencillo, a través de la app Salud en el Mate 30 Pro le puedes meter música, ficheros en formato MP3 y luego además le puedes conectar al reloj los auriculares, los FreeBuds 3. ¿Y con esto qué consigues? Pues que puedes salir, por ejemplo, a pasear o a correr, a practicar deporte mientras escuchas música sin necesidad de llevarte el móvil, que a veces pues resulta un poco pesado porque con la ropa de deporte no tienes bolsillos o no tienes muy claro dónde o cómo llevarlo.
Así que si siempre has querido salir a correr solamente con los auriculares y el reloj, con estos dos, con el Huawei Watch GT 2e y con los FreeBuds 3, lo puedes conseguir, es súper fácil. El reloj, por supuesto, siendo un smartwatch, un reloj inteligente, tiene muchas formas de colaborar y de comunicarse con el Mate 30 Pro. Las más prácticas, las funciones más típicas son la de poder interactuar con todas las notificaciones que te lleguen al móvil. También se mostrarán automáticamente en el reloj y así no te perderás ninguna de ellas. Y luego otra función que me ha llamado bastante la atención es la posibilidad incluso de controlar la cámara del móvil directamente desde el reloj. Tienes una función especial para acceder a la cámara y poder hacer una foto o incluso empezar a grabar un vídeo a distancia, tú utilizando el reloj casi como un control remoto para poder manejar la cámara de tu móvil. Y a la hora de utilizar los FreeBuds tanto con el reloj como con el móvil es muy fácil conectarlos. De hecho, incluso con el móvil yo diría que es todavía más fácil. Solo tienes que tener activo el Bluetooth en ambos dispositivos, abres la caja de los auriculares y esperas a que el Mate 30 Pro muestre la ventana de conexión. Y nada, en un par de clics, en un par de toques en pantalla, ya los tendrás enlazados, los tendrás configurados y podrás empezar a disfrutar de tu música favorita. Ya que estamos hablando de los FreeBuds, yo creo que son un compañero muy bueno para el reloj inteligente, por aquello que os decía de que podéis tener aquí música y salir a pasear o a correr sin llevar el móvil encima, y lo que más destacaría de ellos es su diseño. Bueno, por supuesto su color, que al principio me chocaba mucho verlos de un rojo tan brillante, ahora ya me he acostumbrado, pero con este diseño y con su peso, que son súper ligeros, hace que sean comodísimos. Tú te los pones en la oreja y al final, aunque los lleves unas cuantas horas seguidas, te olvidas de que los tienes ahí. Otro tema importante es el de la batería. Tienen una autonomía de unas 4 horas de reproducción y además, como este estuche también sirve para cargarlos, pues al final lo puedes extender hasta un total de 24 horas. Un estuche, por cierto, que se puede cargar en solo 1 hora, o sea que ya los tienes listos para volver a utilizar enseguida, y que además, curiosamente, como otro ejemplo también de colaboración entre dispositivos, puedes cargar con el Mate 30 Pro, porque tiene función de carga inversa y el estuche tiene soporte para carga inalámbrica. Así que activas esa función en tu móvil, le das la vuelta, pones el estuche encima y ya puedes cargar tus auriculares con ayuda de tu móvil. Otra función que me gusta de los FreeBuds es que tienen soporte para gestos. Puedes utilizar toques en los diferentes auriculares, el derecho o el izquierdo, para realizar diferentes funciones relativas a la reproducción de música. Pausar la música, pasar a la siguiente canción, volver a la anterior, cosas así. Al final, lo importante es que cuando estás utilizando un ecosistema de dispositivos diferentes, como en este caso el ecosistema de Huawei, todos ellos se comuniquen entre sí, se entiendan entre sí y colaboren pues para hacerte la vida más fácil, porque al final ese es el objetivo más importante de la tecnología, al menos en mi punto de vista. Hacerte la vida más fácil, ayudarte con tareas de trabajo y acompañarte también en tus ratos de ocio. Y además que todo ese proceso de colaboración y de comunicación entre ellos sea invisible para ti, que tú no tengas que estar haciendo configuraciones súper complejas o tengas errores, problemas, etcétera, sino que simplemente los dispositivos funcionen y puedas aprovecharlos al máximo tanto para trabajo como para ocio. Y eso es todo, hasta aquí mi experiencia probando el ecosistema Huawei, probando estos 5 dispositivos al mismo tiempo. La verdad es que ha sido todo un reto hacer este vídeo porque es muy diferente a cualquier otro vídeo que haya hecho hasta ahora, pero también ha sido una experiencia interesante y una experiencia que ha vuelto a probarme una vez más que lo importante que es que la tecnología esté bien diseñada, que sea fácil de usar y que te permita pues hacer tu trabajo más rápido y también disfrutar más de tus aficiones. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, like bien grande, y si quieres aprender más sobre tecnología, cada semana descubrir nuevas aplicaciones y sacarle más partido a tus dispositivos, no lo dudes, suscríbete a mi canal. Nos vemos en el siguiente.